porque si algo hay que observar de la derecha venezolana, a diferencia de otras fuerzas políticas en el continente, es que la derecha venezolana jamás reconoció ninguno de los procesos electorales, no solamente este. El único que reconocieron de los 18 procesos electorales fue el que ganaron cuando la reforma. Pero donde han perdido, pues nunca han reconocido elecciones. Pero siempre han salido a reconocerlo, diputado. ¿Aló? Siempre han salido a reconocerlo, porque hemos visto los pronunciamientos oficiales de ellos. Al presidente Chávez jamás lo reconocieron, ¿no? Y hasta el final, pues hasta sus últimos minutos, hasta el último alito de aliento, jamás reconocieron al presidente Chávez. Ahora, después de muerto, es que uno observa algunos pronunciamientos en ese sentido, pero a Chávez nunca lo reconocieron, pero y sí, el gobierno de Obama menos. Entonces ya nosotros sabemos cuál es el talante de la derecha venezolana y de las fuerzas pues, que lo apoyan, ¿no? Diputado, y disculpe ahí que no concuerdo con usted, pero si hasta los momentos, en los peores momentos, donde lamentablemente tuvo el desenlace fatal con el presidente Hugo Chávez, hasta los propios voceros de la oposición les exigían a los funcionarios públicos dijeran qué pasaba con el presidente, cómo hablar que no lo reconocían o que desconocían estos resultados electorales, cuando es del conocimiento público, notorio y comunicacional que una vez culminaban estos procesos, los candidatos que adversaban en materia política salían y reconocían este triunfo, y que hasta los más radicales de la parte de oposición estaban en desacuerdo, pero por lo menos los principales salían, mira, sí, perdimos, ganó el presidente Hugo Chávez. Si quieres te refresco la memoria. Por favor. Todavía Henry Ramos debe estar buscando lo que se llama el fraude, ¿no? No, pero él no era candidato. Bueno, no, pero él es un jefe de la oposición, por Dios, y Capriles y todos los que lo acompañan hoy en día todavía no han llevado una sola prueba, ni al CNE, del cual se retiraron de la auditoría, ni tampoco lo que llevaron, si tú te lees la defensa ese que llevaron al TCJ, bueno, es una retahíla de lamentaciones, de criterios políticos, pero que a los tribunales se van con pruebas, hermano, que es una demanda que usted va a hacer, y más cuando es de nulidad, pues se supone que debe llevar los elementos de juicio bien concreto que le permitan que el tribunal pueda tomar una decisión. Bueno, tengo entendido que las pruebas están siendo consignadas, las pruebas existen, al parecer, y hay que esperar que las evalúe el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Usted tuvo acceso a eso? Hasta este momento no han consignado ninguna prueba, y están así que donde ellos han debido ir es a la auditoría a ver si ven algo, pero como la auditoría salió petita, como dicen, 100%, como que dice, respaldando el sistema electoral, pues ellos precisamente por eso se retiran. ¿Dónde más van a conseguir las pruebas, hermano? En los cuadros de votación, tal vez, diputado. Esa es las auditorías, y estamos contrastando las papeletas con las actas de lo que dio la máquina, que de paso te informo, Luis Guillermo, en las actas está la firma de los testigos de Capriles. De paso que no fue que fueron ausentes, ni que lo sacaron a tiro, como decía, ahí está la firma de sus testigos, lo que implica que están conectando los resultados, y por eso es que se le hace muy difícil a este señor, bueno, seguir cabalgando con la mentira, con, digamos, el engaño a sus seguidores para tratar de conservar cierto centimetraje político, pero bueno, la realidad es la realidad. Ahora, él está en su derecho, óyeme, él está en su derecho de mantener, digamos, los recursos que a bien le parezca, simplemente que, bueno, yo estoy en mi responsabilidad de decirte qué es lo que estamos observando de eso, de desenmascararlo, que es nuestra tarea, nuestra responsabilidad de desenmascarar a este señor. No, tengo entendido que las actas no se ha negado el acceso a esta para contabilizar voto a voto en lo que refleja la acta, y esto habría sido por esto habría sido la retirada de la alternativa democrática de este proceso de auditoría y las pruebas que se han consignado. Pero la pregunta puntual ahí, ¿usted ha tenido acceso, diputado? Perdóname aclararte. Ajá, por favor. A cada testigo le entregaron su acta. Nosotros la tenemos y ellos la tienen. Cada testigo se llevó su acta. Hay varias copias de esa acta de la máquina. Los cuadernos de votación, me refiero, los cuadernos como tal, diputado. Los cuadernos de votación los entregaron en resguardo del CNE. Óyeme, pero no los entregaron. La auditoría que se está haciendo es acta con las papeletas, que son como es el comprobante del voto. Si él quiere auditar los cuadernos,
Óyeme, esa es otra auditoría que también se ha hecho, como se hizo el software, como se hizo todo el procedimiento. Antes. Pero lo que él no puede es, hay una ley, ¿verdad?, de procesos electorales, hay un resultado antes de las elecciones, cómo se hace en las auditorías, lo que él no puede venir, ¿verdad?, a poner reglas distintas después de las elecciones. Parece el discurso. Debe seguirse el reglamento que dictó el CNE mucho antes de las elecciones, que ellos conocían y del cual tienen conocimiento y tienen copia de este reglamento. Diputado, se parece muchísimo a las respuestas que daba la Alternativa Democrática cuando hizo sus primarias y el CNE o el Tribunal Supremo de Justicia solicitaba los cuadernos para confirmar el proceso de votación. Se parece muchísimo. Disculpa, pero los cuadernos están en resguardo del CNE, aquellos los quemaron los fascistas, porque ellos son muy expertos quemando libros, quemando actas, quemando pruebas, no. En el caso del proceso electoral venezolano, así como están las cajas que se están abriendo ahorita, donde están las completas, también el CNE tiene los cuadernos. Precisamente, los quemaron para resguardarlos de una lista Tascón, supuestamente, que podría aparecer una nueva lista. Pero bueno, diputado, tenemos que... Lo importante es que los cuadernos están y están a buen resguardo. Vale.